entonces vamos a hablar de la palabra, ¿no? Una persona con este trastorno lo que da es miedo, Miedo. ¿no? Lo que da es ilusión, lo que da es esperanza. Bienvenidos nuevamente a LFM Opinión, en esta su sección de Pepe y Luis, diseccionando a López. Nos habíamos quedado, mi querido Pepe, prácticamente ya las postrimerías del régimen de Peña Nieto. Y habíamos hablado sobre todo de la cancelación del aeropuerto, que pues él lo cancela sin ser todavía presidente, pero le crea un problemón al gobierno saliente, que además pues se hace ojo de hormiga y concede, ¿no? A final de cuentas la responsabilidad pues era pues para ese gobierno, porque el otro no existía todavía, Pues sí. pero ya le estaba imponiendo, ¿no? Es la especialidad de Molcas, ¿no? No crean que me río porque lo subestimo. Me río pues porque he visto tantos casos así que son de risa, pero los efectos son siempre dramáticos, ¿no? Son de risa porque cuando uno los ve a la distancia y no es el afectado, uno dice, ¿de dónde saca tanta cosa, no? Pero lo hacen, ¿no? Y no solo lo hacen, lo logran. Y no solo lo logran a cualquier precio. Y la pareja, el hijo, la mamá, el pariente de la persona que tiene ese trastorno empieza a pasar aceite, man, ¿no? Y tarde o temprano acaba con la familia, porque él siempre va por delante, ¿no? Entonces, hablemos de lo de la cancelación. Como bien dices, no acababa de ser declarado y quizá ni eso, cuando él decide dar el manotazo para la cancelación. Entonces es un ejemplo magnífico de la forma de actuar de un trastornado así. Primero tiene que justificarlo, ¿no? Bueno, pues él ya había venido diciendo que la corrupción era el leitmotiv de todo. Entonces la causa pues es esa, ¿no? Eso que dicen es falso, es todo un monumento a la corrupción. Hay que acabar con él, ¿no? Yo soy San Jorge, pues hay que acabar con el mal. Segundo, pero yo siempre le consulto al pueblo, ¿no? Porque yo soy el pueblo. Entonces organizo una votación, ¿no? Una consulta popular. Consulta, ¿no? Okay. Que no satisface los estándares legales de una consulta para que tenga validez oficial. No satisface los criterios estadísticos para que sea una consulta representativa. No importa, ¿no? Él puede decir, ya consulté. Yo ya consulté. No. Y siempre se refiere a el número de gente que votó por él. Se le olvida el número de gente que votó, ¿no? Oye, pero de 103 millones votaron 14 personas. Sí, pero el 95% votó por mí, ¿no? Entonces, la segunda. Pero la tercera, retomemos un poquito para atrás. No me voy a detener en los detalles, aunque los hay, y el estudioso encontrará una mina sin fondo aquí, ¿no? Cuando se decide hacer aquel aeropuerto, pues ¿cuál era la instancia gubernamental que podía encargarse de las obras? Pues pensemos, había una empresa del Estado llamada Aeropuertos Servicios Especiales. Pero echarse una obra de esa naturaleza rebasa con mucho los alcances y digamos, el objetivo de esa empresa, ¿no? Que es administrar aeropuertos locales y el nacional. Al efecto, entonces, crea una empresa, ¿no? La empresa Aeropuerto de la Ciudad de México. Como el gobierno ha incentivado esa iniciativa, pues entonces el gobierno pone una lana, ¿no? La lana semilla para que empiece. Uh-huh. Y entonces empieza a contratar a los grandes arquitectos, los proyectos, ¿no? Lo cual pues es un gasto caro. Entonces, ¿cómo le vamos a ir con el gasto? Pues como en todas empresas de esa naturaleza se expiden bonos, ¿no? Es decir, se convoca a la comunidad financiera internacional
y se le dice aquí hay un gran proyecto, ¿no?, que tiene muchas posibilidades en todos sentidos, fundamentalmente en la financiera, ¿no? Es una inversión que va a pagar muy bien a mediano y largo plazo. Obviamente el capital internacional que anda buscando buenas oportunidades, pues se acerca. Las perspectivas son muy buenas. No va a ser solo un aeropuerto, va a ser un hub, ¿no? Un gran aeropuerto donde van a conectar líneas y vuelos de todos lados entre Asia y América y Europa y África, en fin, ¿qué les puedo decir, no? Va a tener 100 salas de salida, lo que sabemos, ¿no? Entonces el capital internacional se empieza a interesar, pues suena bien, ¿no? Pero obviamente si yo pongo mi lana, pues a mí me firman un papel, ¿no? Y un papel es un bono que dice, ¿no?, que yo compré esto y a cambio me van a pagar esto en tantos plazos, ¿no? Es un compromiso mutuo. Yo pongo lana y me van a pagar. Entonces empieza a entrar dinero. Con ese dinero empieza a avanzar el proyecto y la obra. Lo que vimos, ¿no? Empieza a haber movimiento de tierra, empieza a haber, en fin, todo lo que vimos. No recuerdo con precisión, pero los datos están, que conforme avanzaba el proyecto, pues había más y más capital interesado. Entonces hubo una segunda ronda de bonos y una tercera ronda. Y por tanto un grupo de personas que tienen bonos en sus manos, que son coinversionistas del proyecto, ¿no? Son socios del proyecto. Socios del proyecto, ¿no? Claro. Y esos socios son entidades personales, empresas, fondos internacionales, bancos, que cruza las fronteras nacionales, que cruza las fronteras de todo tipo, ¿no? O sea, es un proyecto grandotote, ¿no? De tal manera que cuando el afectado decide que ya consultó por qué es lo que quieres acabar con eso, y entonces declara que eso no se va a hacer, imagínate la reacción, ¿no?, de los involucrados, ¿no? Claro. O sea, tú metiste dinero porque te van a construir una casa en el Pedregal Sanaje, ¿no? Y entonces tú le metiste dinero y de repente te enteras que ya no hay casa. Sí, y respaldado por el gobierno de la República, ¿no? Y mi lana, ¿no? Bueno, y ahí lo que tú dices, y el compañero Peña, ¿no? El aséptico presidente Peña. Recién leí un libro de Maldonado que le hace una serie de entrevistas al expresidente Peña. Es patético, ¿eh? No hay una frase de él que muestre dimensión, altura, profundidad, sentido histórico, tino, humor, ocurrencia. No hay. No. Es verdaderamente patético, ¿no? Creo que la primera de Forros, donde se anuncia cuando se publicó, es más interesante que el libro. Que el libro completo. Para el pobre periodista le ha de haber sudado, ¿no? Porque si esas declaraciones fueron las que sacó a lo largo de 3 años de entrevista, híjole, se las pudiera haber ahorrado, ¿no? Sí. Pero eso te habla de un presidente, pues que en mejor de los casos, si ese libro es representativo de lo que él piensa o pensó, pues pensó poquito. Sí. ¿No? Y de quién él es, ¿no? Chiquito, pero en fin. Entonces él está hecho chiquito y el otro ya lo canceló. Ahora, pensemos en la gente cercana a Andrés Manuel, aquella que pudiera haber sido consciente, ¿no? Oye, no. Oye, eso que estás haciendo tiene repercusiones. Ya lo dijiste, ya lo declaraste, se va a armar un desmadre terrible. Pues se armó, ¿no? Entonces todos los que son bonistas, ¿no?, pues se ponen en contacto. ¿Qué va a pasar con esto? ¿A mí quién me va a pagar mi lana? Claro. ¿Quién me va a...? Y entonces amenazan, porque este tipo de colocaciones no se hicieron en México, se hicieron en los Estados Unidos. Y por tanto son reclamables allá, lo cual es hablar de un juicio internacional. Entonces, para alguien como buen economista que era Ursúa, que se va a hacer cargo de la hacienda pública, ¿no?, en la madre, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacemos? Entonces es entendible que se ponga en contacto con los bonistas, con los diferentes grupos, y la pregunta de ellos es,
pues o nos ofrecen una alternativa o nos vamos a un litigio. Litigio que va a ser largo y costoso, ¿no? Y que además vamos a perder. Entonces hay que impedir un juicio de esa quien incumplió naturaleza. fue Exacto. el No, obligado. Pues sí, él se echó para atrás por lo que quiera. El hecho es que los bonistas se empiezan a asociar para hacer un frente común, tienen un interés común, pues un frente común, ¿no? Y llega un momento en el que integran un bloque y este bloque dice, o me ofrecen una alternativa o nos vamos al litigio. Y todo esto cuando el ciudadano presidente va a tomar posesión. Un escándalo internacional, ¿no? El que va a tomar posesión ya se dio el lujo de cometer un delito, ¿no? Todavía no llega y ya es un delincuente, ¿no? Imagínate, ¿no? Qué falta de seriedad. Bueno, pues ese tuvimos, ¿no? Ese señor tuvimos. Bueno. Pero entonces, como siempre, pues aparece, ¿no? Búsqueda de alternativas. Una alternativa sería, por ejemplo, y entonces, ¿no? Hilvanan, aparecen abogados. Para no dilarme, ¿no? La fórmula final es, a ver, los señores bonistas, ¿no? Entienden la necesidad política, ¿no? Que no es su asunto. El asunto es que usted se comprometa a que se les pague lo que se les ofreció. No cualquier cosa, lo que se les ofreció, ¿no? Sí, que respalde usted Pues sí, el ¿no? compromiso. ¿Por qué lo cambió? Es un problema político, entendemos, pero ¿quién nos responde? Ahora resulta que los bonos tenían una redacción, ¿no? Y era una inversión para hacer un aeropuerto en la Ciudad de México que se iba a llamar el Aeropuerto de la Ciudad de México, cuyas particularidades eran estas, ¿no? Entonces una posible salida es, pues los bonistas aceptarían que se cambiara la redacción, o sea, cambiamos los papeles, ¿no? En lugar de que diga que era para eso, pues Para una ese redacción, aeropuerto. una redacción más amplia que diga que es para hacer un aeropuerto en México, ¿no? Entonces es un favor a usted, pero obviamente a condición de que nos pague lo que quedamos. Como este es un favor, pues es lo que quedamos más un piquito, ¿no? Porque los favores se pagan. Sí, porque hay que cambiar el documento. Si no cambiamos el documento, de todas maneras no vas a pagar por las buenas o por las malas. Lo cual no deja de ser una irregularidad, ¿no? Uh-huh. Y aparecen los intermediarios, ¿no? Nosotros conseguimos ese acuerdo siempre y cuando, pues, servicios profesionales, ¿no? Claro. Bueno, pues el otro, con tal de salir adelante, o más bien la gente de él, señor presidente, pues no hay otra que atorarle, pues atórele, ¿no? Entonces, él llega a la presidencia con un compromiso exacerbado, ¿no? No va a haber el aeropuerto de la Ciudad de México, no se va a producir ese proyecto y sus consecuencias económicas tan loables, no va a pasar eso, ¿no? Pero se va a pagar. Pero aparte de que se va a perder eso, ¿no? Pues hay que pagar. Y el piquito. El piquito y el picote, ¿no? Y pues ni modo. De tal manera que arrancamos el sexenio con un adeudo de ese tamaño, ¿no? Por si fuera poco, aquí la pregunta es ¿por qué lo hizo? Bueno, a mi entender, yo diría, conociendo este tipo de personas, que ese tipo de amenazas y ese tipo de actitudes tan radicales, ellos saben que hacen temer a los demás, ¿no? Son atrevimientos que no cualquiera se toma, ¿no? Y cuando tú eres un posible afectado y dices, oye, este es de ese tamaño, sí, ¡ah, qué hijo de la chica!, ¿no? O sea, es capaz de meterse un lío así, sí. De aventarse un tiro de estos, a ese costo. Sí. Pues se lo avienta. Eso y más. Entonces vamos a hablar de la palabra, ¿no? Una persona con este trastorno lo que da es miedo, ¿no? Lo que da es ilusión, lo que da es esperanza. O sea, ¿no? por un lado da miedo y por el otro lado vende esperanzas e ilusiones. O sea, o están conmigo, ¿no? Y entonces van a ganar lo indecible, ¿no? O no están conmigo y a ver cómo les va, ¿eh? Y entonces, ¿cuál es la reacción del otro lado? Tigre, ¿eh? No, sí me va a cumplir. Entonces, yo estoy con él porque va a cumplir, hay esperanza. Y el otro dice, hijo, más vale que le digas que sí, si no ya ves cómo se pone, ¿no? Que es la frase habitual.
para con psicóticos de esta naturaleza, ¿no? Era lo que decía doña Manuelita. No le muevan porque ya ve cómo se pone, no se cae de la cama y ¿no? Bueno, entonces empezamos con eso, que es un gesto dedicado, pues obviamente a la gente de dinero, ¿no? Uh-huh. Pero en paralelo, ¿no? Pues en cuanto toma posesión, ¿qué es lo que hace, ¿no? A ver, señor secretario de Hacienda, ¿no? Yo le prometí a mi gente que en cuanto llegáramos, pues les iba a dar algo. Y ahorita lo primero que puedo repartir son plazas. ¿Cómo que plazas? Yo no sé, plazas, ¿no? Entonces hay que vaciar gente del gobierno, que se vaya, ¿no? Y entonces a la gente que ha venido conmigo le reparto plazas, ¿no? A ver, Luis, venga usted para acá, ¿no? Usted ha jalado conmigo desde no sé, pues ahí están 8 plazas en Pemex. Oiga, señor, pues nosotros no sabemos nada de petróleo, no importa, ¿no? Yo lo que pago es lealtad, no conocimiento ni experiencia, ¿no? Y tú no te preocupes. El día que haya casas, repartimos casas, ahorita lo que hay son plazas, reparto plazas, ¿no? Y de una vez siéntate bien, ¿no? Y si la cuidas, de eso puede vivir tú y tu familia por los próximos 100 años, ¿eh? ¿Y qué tengo que hacer? Lo que yo diga. Pero de petróleo no sé, no estamos hablando de petróleo, ¿no? Estamos hablando, tú te sientes ahí, defiendes la plaza, repites lo que yo diga y haces lo que yo te ordene. ¿De acuerdo? No, pues sí, ¿no? Entonces, pues obviamente reparte a los suyos, ¿no? Y a los otros los congela de miedo, ¿no? Y luego viene el tercero, ¿no? Más allá de mis operadores, ¿no? Pues le prometí a la gente y la gente votó por mí, ¿no? Señor secretario de Hacienda, a partir de mañana hay que empezar a repartir dinero de pensiones del bienestar. Oiga, señor, pero pues eso no estaba presupuestado en el presupuesto de este año. Por supuesto que no, porque el presupuesto lo hizo el régimen anterior. Entonces no hay dinero para eso. No, yo no dije que hubiera para eso, pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Y de dónde lo saco, señor? Pues de donde pueda, ¿no? O sea, mire, eso de las medicinas aquí cuesta mucho dinero. Por lo pronto no vas a comprar medicinas, ¿no? Entonces de ahí para acá, ¿no? Y los funcionarios de alto nivel tenían un seguro especial, ¿verdad? Ya no se va a pagar, ¿no? Y las guarderías. Y las guarderías, y vamos a reducir el precio. ¿Y qué vamos a decir? La austeridad, ¿no? Y allá aparece el discurso que tiene que ir empatando, ¿no? Y de la austeridad republicana, claro, a la franciscana, ¿no? A la entonces el primero franciscana. es yo me recorto el sueldo, ¿no? Y todo se lo tiene que recortar. ¿A poco no es loable? Fíjate claro, qué presidente, ¿no? Sacrifica, pone el ejemplo. Entonces estás conmigo, pues te apechugas, va para abajo. Ah, no apechugas. O sea, tú no eres leal a mí. No. Y ahí empieza el asunto de la corte. No se quieren bajar los sueldos estos ojetes, ¿no? Pues no son solidarios, claro, ¿no? Entonces, vamos a agarrar de donde sea para las pensiones. Tan es así que muy pronto las pensiones empiezan a diseminarse o a, ¿cómo se dice? Distribuirse, sí, ¿no? Sí, sí. El efecto es inmediato. Además, bueno, vacían mantenimiento de carreteras, de aeropuertos, de escuelas, de hospitales, de elevadores en los hospitales, en fin, ¿no? De todos lados tomaron recursos. Entonces, ¿el motivo para qué? Para que se dé el fenómeno de la fe, ¿no? Cuando yo llegue todo va a cambiar y en lugar de robarnos como ellos, ¿no? Que no les daban nada, ¿no? De lo que se robaban les vamos a repartir. Por eso la gente tiene ¿de dónde lo sacaron? De lo que se robaban, ¿no? Tan es así que tal luego llegaron, empezaron a repartir, ¿no? Entonces el efecto cuando en realidad de fe, lo estaban tomando de otros presupuestos. Claro. Y además también se dio el fenómeno de que no se ejercían al 100% de los presupuestos. Claro. Y lo porque no les daban autorización de que lo ejercieran, y lo que sobraba, lo no ejercido, exacto, lo recogían y lo repartían, ¿no? Exacto. Pero hay otro dato. Por un lado, como dices tú, yo cumplo, genero ilusión, genero lealtad, genero esperanza, espanto para que se me estén claro
sosiego, sobre todo los señores del dinero. Y hubo otro dato. Metieron a Rosario Robles a la cárcel. Claro, Y ese fue un mensaje disuasivo. claro. Vean lo que puedo hacer. Fue también un Claro. asustar Claro. a aquel político, sobre todo de acá, de Claro, este lado, ¿sí? claro. Que no se pliegue a las órdenes. Porque Dar ilusión, dar esperanza, dar fe, dar miedo. dar miedo. Pero no contento con esas dos, entonces yo prometí que íbamos a dar trabajo en la parte del país donde más falta. ¿Dónde falta? En el sureste. Y los señores del norte nunca han querido invertir allá Así porque es, no hay condiciones. Así es, ¿no? Yo sí les voy a cumplir. Entonces el capital siempre va tras sus ganancias y hay una zona vasta del país donde no hay inversión y de ahí la gente se va a los Estados Unidos y es la gente que sufre, aquella con la que yo me comprometí, y hay que aumentar un proyecto ahorita ya para ofrecer trabajo para muchos por mucho tiempo. ¿Qué hacemos? ¿No? Voy a decir algo en broma, pero supongo que alguien dijo, bueno, señor presidente, ya que estamos hablando del sureste, ¿por qué no hacemos una pirámide de Kukulcán, no? Pues toma siglos, ¿no? No estamos bromeando, ¿qué hacemos? Pues un tren. ¿Cómo que un tren? ¿Se imaginan un tren por toda la península? Puta, da puestos de trabajo para mucha gente, por lo menos por 6 años, ¿no? Y una refinería grandota, ¿no? Señor presidente, pero ¿por qué no compramos una refinería? Se está vendiendo de segunda mano, porque no es la refinería, es dar trabajo. Es construirla. Exacto, ¿no? Oiga, pero ¿por qué hasta allá? Hay que llevar el petróleo a refinar hasta allá y luego hay que sacarlo de allá. Oh, no me están entendiendo. ¿Por qué una refinería? Porque significa muchos planes de trabajo. ¿Por qué hasta allá? Porque allá es donde hace falta esto, ¿no? Oiga, y el tren no va a ser negocio, no importa, lo importante es construirlo. Oiga, pero habrá que hacer los estudios. ¿Qué estudios ni qué la chingada, no? Si empezamos con los estudios, el tren empieza a construir, y yo me comprometí, mañana doy el banderazo de salida. Ahorita ¿no? mismo voy y le pido permiso a la madre tierra Claro. para hacer el tren. Claro. Y cosa resuelta. Así como hice la consulta para el aeropuerto, Exacto. voy a pedirle permiso a la madre tierra. Y Entonces se acabó. imagínate, yo puedo entender, imagínate cuánta gente en el sureste donde efectivamente había escasez de fuentes de trabajo y muchos de ellos se iban del otro lado, ¿no? Población oaxaqueña en los Estados Unidos muy alta, ¿no? De repente la noticia, oye, va a haber aquí un tren, o sea, va a haber trabajo, sí, o sea, ya no me voy, no, aquí va a haber trabajo. ¿Y qué van a construir? ¿Un hospital? No, hombre, ¿qué hospital? Un tren, ¿cómo que un tren? Sí, un tren toda la península, ¿no? Y luego otro tren interoceánico, y luego una refinería, híjole, va a haber muchísimo trabajo, sí. Y mucho trabajo quiere decir muchos trabajos adicionales, ¿no? Sí, claro, Todos una los derrama trabajadores tienen económica. que vivir en algún lugar y todos comen y todos visten, o sea, va a haber derrama económica aquí. Pregunta, ¿de dónde salió el dinero para eso? Si no estaba presupuestado, ¿no? Pues de donde fuera, ¿no? A ver, señor secretario de Hacienda, de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá. Los fideicomisos vengan para acá, ¿no? Entonces Y empezamos. los de, otra vez, la Corte no soltaron sus Exacto. fideicomisos, ya van dos. Exacto. Claro. Entonces, eso seca la administración pública, ¿no? Como se le quita presupuesto, se le quita personal, pues los servicios padecen. Deja de haber medicinas, deja de haber escuela de segundo turno, de tiempo completo. Sí, escuela de ¿no? tiempo completo. Es decir, los servicios padecen, las carreteras se llenan de hoyos, ¿no? No se desalvan las presas. Entonces, todos los servicios que hemos visto que decaen, pues ahora entenderán por qué, ¿no? Toda la inmensa deuda con la que comenzamos, más la que se hizo, pues es un compromiso a pagar. Entonces, ¿de dónde? Pues de secar la administración pública, 1, 2, de echar mano de todos los fideicomisos que haya, como alguien diría, no haya sido como haya sido, ¿no? Sí. Pues de acá. Y si nos falta, pues la deuda, ¿no? Pero él dice que no miente, que no roba y que no endeuda. Ah, no, pues échele cuenta, ¿no? Sí. Pasamos de 11 billones de deuda a 17 billones.
Así es. Y en el camino dejamos muchos servicios debilitados, dejamos muchos enfermos sin medicinas, dejamos muchas carreteras sin mantenimiento y con hoyos, ¿no? Y dejamos un Acapulco, pues que véanlo, ¿no? Así empezó a tambor batiente el ciudadano psicótico nacional. Todo esto a los ojos de un Peña, ¿no? Que curiosamente, en un monumento a la prudencia, digamos, ¿no? Pues como él dice en su libro, ¿no? Es que yo soy muy respetuoso. Vaya concepto del respeto. Y el país que se lo come el coco, ¿no? Así bueno, es. pero así llegó. Hace 6 años. Hace 6 años, sí. Es muy interesante esto que dices, porque nosotros vimos estas determinaciones, pero no necesariamente entendíamos qué era lo que estaba tratando de hacer. Y ahora queda claro pues, que estaba creando miedo, creando esperanza y jugando esa polarización desde entonces, ¿no? Déjame poner un ejemplo, aunque parezca tonto, pero si retrotraemos este tipo de comportamiento a circunstancias más limitadas, estás hablando de una persona que le dice a su hermano, ¿me prestas tu casa de Acapulco? Es que es mi aniversario de bodas, quiero hacer una fiesta, ¿no? ¿Quién no le presta a su hermano su casa de Acapulco, no? Sería díscolo no hacerlo, ¿no? Bueno, la diferencia es que le prestas la casa y no la recuperas en años. Oye, lo de la casa, es que me he quedado porque fíjate que me gustó y a mis hijos les hace mucho bien. No tienes inconveniente que aparte tú no la usas, ¿no? Y entonces el otro dice, me da pena pedírsela, ¿no? Y mis sobrinos me dicen, gracias, tío. Y pues yo quería ir con mi familia, pero bueno, está bien, ¿no? Que se quede un mes más. Y así es, ¿no? Y ahí se queda. Y cuando eventualmente le habla a la muchacha que estaba al cargo, señor, pues para decirle que ya me corrió su hermano. ¿Cómo que te corrió? Pues ya me corrió. Entonces, ¿qué le hablas al hermano? Oye, que corriste a la sirvienta. Sí, una gente irresponsable. No te había dicho por no preocuparte, ¿no? Pero a ti te robaba, ¿no? Entonces la corrí por tu bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en términos familiares con este tipo de personas? Pues que al cabo de un tiempo el hermano reciente, que bajita la mano, le sustrajo su casa por meses y cuando la recobró ya no hay coches, ya no hay moto de agua, ya no hay bicicletas, ya no hay. Ventiladores. Ya no, y la alberca ya se estalló porque se secó y entonces no le dio servicio, ¿no? Y aparte no pagó el agua ni el teléfono, y aparte invitó amigos y entonces destrozaron las camas, ¿no? Y ahora reclámale, ¿no? ¿Va a ser un mal hermano? Si así estaba, ¿de dónde inventas? Ya no había moto de agua, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues apechugas, ¿no? Claro, la siguiente vez dice, yo no le presto nada. Pero entonces va con otro, ¿no? Oye, mi hermano, nuestro hermano me prestó su casa, ¿qué crees? Después me reclama puras cosas que no son ciertas, ¿no? Que yo le hice que le torne, ya ves que siempre está loco, ¿no? Pero tú que sí eres mi hermano y que sí me quieres, me prestas tu coche, ¿no? Pues el otro cae, ¿no? Y paulatinamente llega el momento en que todo el mundo se encuentra y dice, oye, pues ya no lo defiendas, ¿no? Porque a mí ya me hizo esto, pues a mí ya me hizo el otro, y a mí ya me hizo el otro. Y entonces la sorpresa es, ¿y cómo fue que nos dejamos? Respuestas, pues es que el consentió mi mamá. Y decirle no era vérselas con la jefa, ¿no? Y por otro lado era tan seductor y tan simpático que a mi papá le sacaba todo, ¿no? Pues no te acuerdas que le pidió prestado su reloj y no que se lo regresó, ¿no? O sea, estamos ante un hermano tranza, sí, pero ya se los llevó al baile, como se dice en Cristiano Nacional, ¿no? Bueno, pues esa es la característica de una persona con este perfil. Ahora, lo más grave de todo esto es que tú pusiste unos ejemplos prácticamente de las primeras semanas del gobierno. Ahí estaba ya sembrado Claro.
el desarrollo y el final del sexenio, Claro. y sin embargo todos pasmados, ahora, unos espantados y otros felices, dependiendo de qué lado estabas, ¿no? Ahora volvamos sobre los dos componentes. Una persona sí tiene una característica orgánica y es su incesancia. No para, ¿no? En donde el otro ya se cansó, se agotó, lo pospuso para mañana, una persona así no para. Y es muy difícil seguirle el paso, muy difícil, agota a cualquiera. Y el segundo siempre tiene un discurso, ¿no? Y entonces el discurso, digamos, cubre varios papeles, genera esperanza, ¿no? Puede significar un instrumento de intimidación, puede significar un instrumento de confusión, ¿no? Entonces a través del discurso él va justificando, explicando, compensando, prometiendo, amenazando, Confundiendo. lo que en la práctica es verdaderamente una acción que no cesa. Que no cesa. Entonces, por un lado es como un ferrocarril, ¿no? Pero por otro lado es un ferrocarril con bocina, ¿no? Sí. Sí, porque acuérdate que después del aeropuerto vino la cervecería aquella en Ensenada, ¿no? Sí. Y alguna obra hidráulica en Morelos, en fin, no paraba, ¿no? Y en el camino, pues van dándose todos los incidentes que bien conocimos, que de repente aparece un grupo de naturalistas o como se llame, gente protectora del ambiente, y que se preocupa por las consecuencias que está teniendo en el manto freático la construcción de las vías del tren. Y que no solamente declara, ¿no?, que las obras van a acabar con eso y atentan contra la ecología, sino que filman pequeños videos y los suben, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿No? ¿No es cierto? No es cierto, es que son corruptos. Son corruptos, ¿no? Son gente que estaba metida en esto, como le estamos apechando por estos negocios, por eso, ¿no? Entonces rápidamente la explicación, se crea o no, aparece, ¿no? No deje el hueco, ¿no? Por eso todas las mañanas tiene que estar. La importancia, ¿no? Cuando tú ya estás a punto de sospechar, ¿no?, que algo pasa en tu casa de Acapulco, porque llamas y no contesta nadie, te habla, ¿no? ¿Qué hubo? ¿No? Oye, qué padre está tu casa, ¿eh? No sabes cómo le hemos gozado. Tus sobrinos te adoran, ¿eh? Gracias, ¿no? Bueno, pues te contienes, ¿no? Pues todo bien, ¿no? Pasa el tiempo y cuando algún vecino te encuentra y te dice, oye, que vendiste tu carro, el Jeep que tenías en Acapulco, ¿cómo? Pues ya no lo veo, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pasado con el Jeep, no? Entonces, pues, automáticamente te vuelve a hablar o te va a ver, ¿no? Y te dice, oye, por cierto, se descompuso tu Jeep. No lo descompuse, se descompuso tu Jeep. Lo mandé al taller, ¿no? No te preocupes, ahí está. Entonces ya tienes, claro, no está porque está en el taller, ¿no? Lo está arreglando, qué ¿no? buena onda, ¿no? Ahora, cuando todo eso pasa y se acumula, y entonces te vas dando cuenta de que efectivamente lo vendió desde entonces, tu vecino sí tenía la razón, pero ¿por qué le creíste a él? Porque es tu hermano, ¿no? Tiene acceso a ti, ¿no? Tú le contestas la llamada, ¿no? Sabe cómo hablarte a ti, ¿no? Sabe cómo amenazarte, Sí, sabe sí, cómo sí. intimidarte, sabe Cómo enamorar. ilusionarte y cómo amenazarte, ¿no? Así es. Las dos cosas. Pues. Así es. Pues muy bien, mi querido Pepe. Se nos ha agotado el tiempo por el día de hoy, pero seguiremos. Seguiremos, mi querido Ya Luis. estamos llegando, bueno, A Pénjamo. a Pénjamo. Muchas gracias por su presencia. Pepe y Luis, les agradecemos como siempre estar con nosotros aquí en el FM Opinión, diseccionando a López. Muchas gracias.